Ahí salió, listo. Básicamente el bloque for lo que nos permite es repetir una n cantidad de veces, ¿sí? Dependiendo de una condición en particular de una variable, que va a ser nuestra variable pivot, que va a ser la que va a estar constantemente incrementándose, ¿sí? Y esa variable lo que nos va a permitir hacer una cuenta regresiva, perdón, progresiva, o regresiva, depende de cómo lo establezcan, sobre una cierta cantidad de veces, ¿sí? Y esa cierta cantidad de veces va a ser lo que dure nuestro ciclo. Nosotros veníamos viendo que teníamos loops de alguna forma infinitos, con el while y el do while, que se podían interrumpir dependiendo de una condición. En este caso, la condición la vamos a fijar al principio, pero lo que nos va a determinar es cuántas veces se va a repetir ese loop, ¿sí? No va a ser infinito como veníamos viendo, sino que va a tener una n cantidad de veces. Generalmente lo que tenemos que hacer es, en nuestro diagrama, básicamente indicar desde qué y hasta qué número va a ir, ¿sí? Y en cuánto va a ser el incremento. En este caso, sería desde 0, incremento en 1, hasta 10. ¿Bien? Quiere decir que esto va a variar del 0 y cuando llega al 10 va a cortar. Y adentro de ese loop vamos a poder hacer lo mismo que ya veníamos haciendo con otros bucles repetitivos, ¿sí? Si vemos acá el código ejemplo, ya hablo psain mientras lo van viendo. Fíjense, nosotros acá lo que hacemos es una cuenta progresiva, ¿sí? En el cual vamos aumentando la cantidad de valores. O sea, va incrementando el valor que yo tengo definido, ¿sí? De la variable cuenta progresiva. Y acá es cuenta regresiva que va decrementando. La diferencia para yo incrementar el valor de la variable pivot que voy a estar utilizando es colocando si el incremento es positivo o si es negativo. En el caso de que sea negativo va a ir, en este caso, de 10 a 0, fíjense. Y en este caso, si es positivo, o sea, es incremental, va a ir de 0 a 10. Ahí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a colocarlo el para. Espera, tac, para que lo vean. Ahí está. Bueno, vamos a colocar un para, ¿sí? Que la variable que yo voy a incrementar, o sea, voy a ir incrementando, se va a llamar incremento, por ejemplo, ¿sí? Incremento va a empezar en 0, va a avanzar de a 1 y va a ir aumentando hasta, por ejemplo, 10 como teníamos ahí, ¿sí? Nosotros acá internamente en el loop podemos ver el valor que va teniendo esta variable incremento conforme va avanzando el for, ¿sí? Entonces la podemos imprimir acá, ¿sí? Bien, si vemos esto, fíjense, incremento es 0, después 1, después 2, después 3, después 4, después es 5, después es 6, o sea, está en ese loop todavía, después es 7, después es 8, después es 9 y ahí corta cuando llega a 10, ¿sí? Entonces fíjense que lo que hizo fue repetir n veces este ciclo dependiendo de las condiciones que yo configuré o seteé en el for, ¿sí? Podemos hacer, acá podríamos agregar cualquier cosa que querramos, inclusive un while o un if, no hay ningún problema. A ver, vamos a dar el ejemplo con un if, para que se den una idea. Esperen, no sé por qué. Por ejemplo, si yo quisiera que cada vez
que del 0 al 10, incremento en 1. Cada vez que el incremento, o sea, el número ese, vamos a ponerlo i, para que de acá en adelante vamos a llamarlo i, para que les quede mejor grabado. Si yo, por ejemplo, i, que es el valor, a ver, que es el valor que va a tener en ese momento nuestra variable que va a ir incrementando, por ejemplo, es mayor, o le vamos a poner, sí, por ejemplo, es mayor, si es mayor a 5, por ejemplo, podemos hacer que, shift click, pero un cachito. Ahí está. Que imprima es mayor a 5. Y en el caso de que no, pero vamos a poner, si me deja, es menor a 5. Entonces por cada ciclo va a ir validando si es mayor a 5 o no, y va a ir imprimiendo. Si nosotros esto lo ejecutamos paso a paso, fíjense, en la primera ejecución verifica, es 0, es menor a 5. En la segunda valida, es 1, es menor a 5. La tercera vuelve a validar, es menor a 5. Y así sucesivamente con todos los valores, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir esto? Y generalmente cuando tengamos que recorrer más adelante un arreglo de n cantidad de elementos, podemos recorrerlo de esta forma. Si necesitamos que un usuario, después más adelante vamos a ver, cargue n cantidad de números, o 20 números o 30 números, los podemos utilizar con un for, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que acá adentro en el for podemos incluir cualquier tipo de bloque que nosotros querramos utilizar en ese momento. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre este tema? No. Ninguna de mi parte, profe. Muy bien. ¿El resto se entendió bien? Sí, profe. Bien, profe. Sí, profe, se entendió bien. ¿Con Matías llegaron a ver algún ejercicio? Todavía no. Creería que no, ¿no? No, de esto no. No, No, no. bien. Dijo que hoy lo iba a explicar. Ujú, bien. Bueno, con este tema, con el for, ya finalizaríamos lo que es la parte introductoria a diagramas de flujo, ¿sí? Todo lo que es la parte de diagramas y elementos o bloques, ya básicamente ya los tienen, ya los hemos visto. Por ende, la complejidad ahora va a empezar a escalar un poquito más, porque seguramente han notado que hay cosas que las tienen que repetir muchas veces, o que quizás sería más fácil si existieran otros elementos y demás. Ahora vamos a empezar a ver esos elementos que seguramente van a ayudar un poquito a disminuir la complejidad de algunos bloques, ¿sí? Y les van a poder ayudar por ahí a trabajar con volúmenes de variables un poquito más grandes, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a arreglos ya. Tenemos un cacho. ¿Por qué tengo esto? Ah, estamos... Porque antes de... Ah, listo. Bueno, antes de ver arreglos, ¿sí? Vamos a ver otro tema que también me parece importante que sepan,
sepan disculpar el sonido del camión de la basura. Que son cosas que seguramente vamos a ir utilizando, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, y que son herramientas que quizás les puedan ser de utilidad al momento de encarar alguno de los ejercicios, ¿sí? Básicamente lo que ven acá es algo que se llama acumulador, ¿sí? Lo que me permite el acumulador es, dependiendo de una cantidad de veces, por ejemplo en este caso con un for, ir acumulando el valor de una variable, ¿sí? Para ir sumando varias veces diferentes valores, por ejemplo, y de eso después tener un acumulado de lo que fui sumando, ¿sí? Se pueden hacer de muchas formas, pero generalmente la que vamos a empezar a utilizar acá, ahí les muestro, es asignando el valor a una variable igual a su valor, sumando el valor que querramos acumular, ¿sí? Esperen que se despliegue esto. Profe, una preguntita, perdón. Sí. ¿Esta diapositiva la subió al grupo para poder imprimirla? Disculpe. Están todas en el campus. En el campus virtual están todas. Ah, ok. Todas están ahí. Gracias. No, de nada. Por ejemplo, que nosotros querramos pedirle al usuario, en cada una de estas vueltas del for, ingrese una nota, por ejemplo. ¿Sí? O ingrese la nota, coma, y, que es el valor que tiene ese. Y por ejemplo, que querramos hacer promedio de 3 notas, entonces va a ir de 0 a 3. 0. No, van a ser 4 ahí. No, creo que acá sí son 3. No, sí incluye. Del 1 al 3 va a tener que ser. Son 3 notas, ¿sí? Entonces lo que yo le voy a permitir al usuario es que me ingrese una nota. Entonces le digo, ingresame la nota. ¿Qué voy a hacer con esta nota? Yo sé que las notas, para un promedio, por ejemplo, es la sumatoria de las notas dividida la cantidad. ¿Sí? La cantidad ya la tenemos, que en este caso va a ser 3. Lo que debería empezar a hacer es el tema de la sumatoria. ¿Cómo hago la sumatoria? Básicamente aplico un acumulador. Primero lo que tengo que hacer es el acumulado, o el acumulador, tiene que estar en 0. Disculpe, ¿Sí? profe, ¿podría explicar de nuevo? Me saqué los auriculares justo. Bien. Nosotros acá lo que vamos a aplicar es el principio de un acumulador, ¿sí? Básicamente, si nosotros, por ejemplo, tenemos un promedio, que es un clásico ejemplo de un acumulador, lo que vamos a ir haciendo es ir sumando las notas, por ejemplo, de las 5 notas que tenía el alumno, las 3 notas que tenía el alumno, y después las vamos a dividir por una cantidad. En este caso lo que vamos a hacer es con un for, irle pidiendo que ingrese cada una de las notas, pero esas notas las vamos a ir sumando, ¿sí? Y acumulando en una variable. Para hacer eso, lo que tengo que hacer en primera instancia es declarar un acumulador que va a ser 0, ¿sí? Y por cada nota que me ingrese, lo que voy a hacer es decir, el valor del acumulador va a ser igual al acumulador, o sea, al valor que tiene actualmente, más la nota que me está ingresando. ¿Sí? Entonces ahí lo que estoy diciendo es que manteneme el valor que tengo ya almacenado, o sea, en la primera vuelta es 0, ¿sí? Sumame la nota, 0 más la nota, y guardámelo de nuevo en acumulador. Entonces, por ejemplo, que la nota sea 5, va a ser 0 más 5, acumulador va a pasar a ser 5. En la segunda vuelta, como ya cambió, ya no es 0, ahora es 5. Por ejemplo, y la nota es 6, me va a sumar 5 que ya tengo del acumulador más 6, es 11, ahora el acumulador va a tener valor de 11. ¿Sí? En la otra vuelta, cuando vuelva a sumar, se va a ir incrementando el valor dependiendo de lo que yo vaya acumulando. ¿Sí? Vamos a tirar acá para que vayan viendo cómo va variando el acumulador. ¿Sí? Fíjense. Ahí inicia la ejecución, me pide ingresar la nota 1, por ejemplo un 8. Ahí la suma en acumulador, el primer valor del acumulador es 8.
¿sí? Me pide ingresar la nota 2, por ejemplo, es un 6. El valor del acumulador ahora es 14, porque suma 8 que ya traía, más 6 que yo le ingresé, se le asigna 14. Ahora ingreso la nota número 3, por ejemplo 7, lo suma y ahora es 8 más 6 más 7, 21. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que voy haciendo es acumulando el valor de una variable, haciendo referencia al valor previo que tenía y al valor nuevo que va a tener. ¿Sí? Para que esto quede completamente hecho, lo que vamos a hacer es, cuando ya termine de cargar todas las notas, calcular el promedio. Entonces, promedio es igual a acumulador dividido la cantidad que son 3. Entonces, abajo vamos a escribir el promedio es, coma, acumulador. Bueno, si lo ejecutamos, vamos a poner 7, 4, 8. El promedio es, no, pues no me lo divide en 3. Ah, Porque le puso acumulador, profe, en el último, en vez de promedio. O le puse que me ¿cómo? muestre el acumulador. Claro, Ah, puso que tienes muestre el razón, tienes acumulador. razón, tienes razón. Estaba viendo si estaban atentos. Y a ver, ahí está, vamos a ver, 6, 7, 8. Ahí está, el promedio es 7. ¿Sí? Fíjense, el acumulado es 21 dividido en 3, 7. Fe, una Sí, consulta, si quisiéramos agregar más, o sea, una X cantidad de notas, pero que lo cortemos, qué sé yo, cuando pongamos 0 se corte el... ¿Nos conviene poner un sí o un loop para que vuelva a hacer todo eso? en el Total, en el caso de que vos tengas, acumulador va a seguir sumando y todo. si querés hacer un quiebre y que salga el loop, en este caso, bueno, no vamos a ver, pero existe una sentencia que se llama break, pero en este caso no vamos a ver en diagrama de flujo. Lo que podés utilizar en vez de un for, utiliza un while. Ah, ¿Se pero entiende? serían como 50 veces un while, ¿o no? No, ¿por qué? Ah, no, sí, sí, ya está. Se va a repetir Ah, hasta que ingreses un 0. ah, de ahí. Si lo querés usar de forma de validación, o sea, pedirle de que tiene que ser sí o sí mayor a 0 en cada instancia, lo que podés hacer es, acá, decir, si nota es menor a 0 o es igual a 0, que vuelva, sino que permite ingresarla, que te la pide de nuevo. Sería, esto tendría que estar, esperen, do while for, no, miento. Sería nota mayor a 0. Y acá. ¿Por qué no me dejas? Perdón, está bien. No está igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nota es igual a 0, seguirlo repitiendo. Y si no, bueno, acumulalo. Entonces, acá, de esta forma, lo que estás haciendo es validando de que sí o sí el usuario te ingrese una nota superior a 0. Sí, de 10. Pero acá arriba, fíjate que nota, para que entre por la primera, tiene que estar seteada en 0. Si no, metele un do while. Genial. Pero sí, podés de última hacerlo así, para permitir que sí o sí se ingresen notas que no sean, ahí lo vamos a probar, tienen que ser distintas de 0. ¿Sí? Eh, Profe, seguramente el compañero quiso preguntar por un trabajo que hicimos anteriormente, a donde mm, íbamos ingresando notas y para poder sí. salir del bucle teníamos que apretar 0 y ahí nos tiraba el promedio de todas las notas que habíamos puesto antes. Puede ser 3, 5, Ah, 10 o lo que sea. O sea que bien. para salir apretemos 0 y ya nos dé el promedio. Bueno, entonces metan el acumulador en el bucle. Y acá sería, si es mayor a 0, por ejemplo,
que son todos los números, y si no va a salir por falso y ahí va a tirar el promedio. Pero el for no va a seguir sumando y, así que va a quedar medio raro acá. O sea, si sacan esto, o sea, si sacan el for y lo hacen con esto, van a necesitar, o sea, lo pueden hacer así, que ingrese una nota, y este bucle se va a repetir siempre y cuando la nota sea mayor a 0. Si es menor a 0, sale y ahí, y ahí muestra el promedio. Y lo van acumulando acá. Porque fíjense lo que va a pasar acá. Acá lo que va a pasar es que si las notas siempre son mayores a 0, ¿sí? Va a entrar siempre por este bucle y por cada nota que ingresemos la va a ir acumulando, ¿sí? Entonces nosotros vamos acumulando los valores. Y acá el tema lo vamos a tener con este 3, porque no sabemos la cantidad. Entonces, para saber la cantidad, lo que vamos a hacer arriba, podemos generar una variable que se llame cantidad, ¿sí? Que va a empezar en 0. Este for deberíamos sacarlo, pero para que tengan una idea. Y acá, a la cantidad, por cada vuelta que vaya dando, la vamos acumulando en 1. O incrementando en 1. ¿Sí? Entonces, acá cuando divida, voy a dividir el acumulador por la cantidad. Qué quilombo. ¿Sí? Sí, igual el coso, el for lo tienen que ignorar porque están tal pedo. Sí, no, esto sáquenlo porque está básicamente al Pepe acá. Eso es lo mismo que hicimos recién, o sea, nada más que enviarme a flujo. Igual es mejor con el for. ¿Cómo cuál es mejor? O sea, El ejercicio anterior que nosotros hicimos, sí, adaptarlo al for queda mucho mejor. si tenés la cantidad de notas, sí. Sí, Claro, exactamente. uno te da una cantidad de notas limitada para ingresar y el otro te da una cantidad ilimitada para ingresar. Ilimitadas. Claro, y vos- pero uno puede consultar la cantidad de notas que quiere ingresar y según la cantidad de notas que ingrese, se crea el for para que se repita la también. cantidad. Sí, eso es otra. Sí, lo que En está vez diciendo de- su compañero es que directamente acá arriba podemos ingresar la cantidad de notas que queremos y acá podemos, si querer, agregar una variable a la cual hacer referencia. Por ejemplo, cantidad. ¿Sí? Entonces decimos de 1 a cantidad y cantidad acá arriba me la setearon en 20, por ejemplo. Y va O a pedir la 20 ingresaron por veces teclado. Exactamente. Y se va a repetir 20 veces y así se saca el promedio. Buenísimo. Claro, yo en la anterior, cuando yo le pregunté al profe si teníamos que hacerlo con for, y yo lo hice con for, y nada, después me fui porque una emergencia de baño. Sí, sí, pero No. se puede hacer de las dos formas, bueno, depende de la herramienta que utilicen, es de qué manera lo van a afrontar, porque esto, si lo ven así, es un for, básicamente. La única diferencia es que no tienen que setear o sea, la diferencia es que va a ser, la condición acá la pueden manejar de otra forma como la manejarían acá. ¿Sí? Pero depende de cada uno y cómo lo quieran hacer. Ahora, bueno, como hacemos for, ¿quieren que lo deje ahí? A ver, que estamos en la validación, esto lo vamos a tirar. El acumulador, sí, va acumulando, acumulando, acumulando. No, le estamos pidiendo el acumulador por fuera. Ahí está. Bueno, ahí queda como que necesitamos que la nota sea mayor a 0, o sea, la estamos validando, y si es mayor a 0, la acumulamos. ¿Sí? Y vuelve a pedir, y vuelve a pedir. Una cantidad de 3 notas, vamos a poner. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que va a hacer este programita, nota acumulador cantidad, esto se va, es pedir constantemente que ingrese una nota, siempre que sea, o sea, lo que va a hacer es tener un for, quiere decir que va a repetir 3 veces lo que está acá adentro, ¿sí? A su vez va a tener un while, que lo que va a estar diciendo es, si me ingresas una nota que es menor a 0, volveme a ingresar porque no quiero que sea menor a 0, sino que tiene que ser mayor a 0, o sea, positiva, ¿sí?
Acá podríamos también incluir el rango de que tiene que ser menor a 10, menor o igual a 10 también, que sería otra validación. Y en el caso de que sí sea, recién ahí, acumúlamela, ¿sí? Va a la segunda, va a la tercera, hace lo mismo, y después ya imprime el promedio, ¿sí? Entonces, el acumulador me sirve en esos casos, en los cuales yo necesito almacenar un valor e irlo acumulando, como dice la palabra, en otro valor. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, una consulta. Sí, En la función que dice promedio igual a acumulador dividido en 3, en vez de sí. 3, ¿se puede usar i? Al final del bucle, sí. ¿Cómo al final? Porque en realidad ahí, acá, cuando el for inicia, este es el valor inicial que va a tener i. Claro, Y va aumentando. pero al último va a valer 3. Sí, 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 sí. Yo lo que les recomiendo es que si necesitan setear una variable, no seteen la misma que está dentro de un for, porque cualquier momento la pueden cambiar o algo y se van a perder en el proceso. De última seteen cantidad por fuera y ahí con lo que la acá si quieren, o con un Está bien, acumulador adentro. Sí. está bien, de una. Por si las dudas, porque pueden tocarla en medio del proceso. Bueno, gracias. No siempre en este caso no siempre la toma como 1, sino que cuando inicia el for empieza en 1, ¿sí? Podemos cambiarla al valor que querramos. No sé si esa era la pregunta. Claro, no, la pregunta era, o sea, i es una variable, ¿no? Sí, no, pero estaba contestando lo que me preguntaba Fernando, por eso consultaba. Ah, está bien, está bien. Que me dice Disculpa. listo. Si siempre la tomaba como 1 y no, en realidad la podés tomar con el valor que quieras. O sea, siempre va a empezar del valor inicial que vos le setees hasta el valor final que le setees. ¿Sí? Bien, este lo vamos a guardar, así les queda en el repo. Denme un cachillo. No, es acumulador. Estamos. Bueno. Vamos con lo que viene. ¿Dudas? Ninguna, ¿no? No, para mí no. Genial. Bueno, se puede utilizar para bastantes cosas, pero generalmente son para sumatorias y después cálculo de promedios o algún otro tipo de cálculo. Bien. Otro ejemplo que otro tipo de herramienta que vamos a utilizar y que quizás después seguramente lo van a usar para algo, es algo que nosotros denominamos bandera, ¿sí? Que básicamente la bandera es una variable que la vamos a primero inicializar en un valor, por ejemplo, 0, y va a cambiar el valor si dentro de todo este código, este algoritmo, en algún punto pasa algo, ¿sí? Es como, no sé si vieron cuando pasa qué sé, un corredor por la meta, o en la Fórmula 1 cuando pasaban los autos por la meta, que había una persona con la bandera, ¿sí? Bueno, ese es el mismo principio. Cuando pase algo o se dé una situación en mi código o en mi algoritmo, en la cual yo necesite de alguna forma saber si pasó o no, voy a setear una bandera, ¿sí? Y esa bandera después, más adelante, me va a servir por si yo necesito verificar algo, ¿sí? Y hacer algún tipo de cálculo, lo que sea. Bien. En este caso, fíjense que acá lo que aplica es básicamente incrementa el sueldo y si el sueldo es mayor a 80, ¿sí? Entonces dispara una bandera, ¿sí? ¿De qué me va a servir esa bandera? Más adelante puedo decir, bueno, si el sueldo es superior a 80 porque esta bandera está en 1, ¿sí? Otros casos que seguramente los vamos a ver más adelante. Los métodos de ordenamiento utilizan mucha bandera, ¿sí?
Profe, una pregunta. Sí, Ese PDF no está en el campus. sí, es el mismo de arreglos unidireccionales. Ah, no leí el título, perdón. Nada más que tenía estos dos temas en la galera, que no los pasé al otro, sino que quedaron en este al parecer. Básicamente va a ser para eso, no hay mucha ciencia en la aplicación, ¿sí? Sepan que pueden hacerlo en el momento que necesiten validar algo a futuro. Si el código es muy largo, el algoritmo es muy largo, y necesitan después de todo un proceso que se haga, o después de todo un cálculo que se haga, ver si dentro de una porción del cálculo hay algo que ustedes quieren validar más a futuro, quieren ver si realmente necesitan hacer otra operación, por ejemplo, para ver si esa condición se cumple o no. Pueden aplicar una bandera y a futuro utilizarla para lo que necesiten, ¿sí? No sé si dar un ejemplo de esto porque la verdad que no es tan visible porque necesitamos un ejemplo. A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo en el cual ustedes consideren que necesiten verificar algo para después calcularlo? ¿O para después utilizarlo en alguna otra cosa? En el mismo ejemplo ese, el sueldo se puede usar para, qué sé yo, Argentina, el impuesto a las ganancias. Una vez Ah, que puede ser, aumente sí. el tanto monto, Tenés que pagar revisar, impuestos, claro. sí. Ujú. Sí, sí, en ese caso es muy particular y puede ser, si el monto es superior a cierto valor, entonces cuando yo le esté mostrando los mensajes al usuario, uno de los mensajes va a usar debe pagar impuesto a las ganancias, porque eso está igual a 1, ¿sí? Sirve para esto y para, por ejemplo, cuando tenemos combinación de varias variables, ¿cómo le explico eso? Por ejemplo, cuando estamos rellenando, vieron en internet cuando rellenan un formulario con varios datos que les piden nombre, apellido, dirección, teléfono, lo que sea, y son todos obligatorios, ¿sí? Ustedes pueden poner banderas por cada uno de ellos que no fue rellenado, entonces al final, eh, si por ejemplo la suma total de todos los que fueron rellenados o validan de que no haya sido rellenado uno, porque sí o sí suman todos los valores de todas las banderas, entonces mínimamente tiene que dar 1, ¿sí? Entonces si la suma de todos da 1 o más, significa que por lo menos uno no se rellenó porque dispararon las banderas de todos los otros, ¿sí? Ahora es como medio complicado verlo, pues necesitaríamos hacer un ejemplo, pero para validar formularios se puede llegar a utilizar. ¿Qué más? Bueno, acá lo vamos a ver más que todo en ordenamiento, pero sepan que es algo que a futuro lo pueden utilizar o si se les presenta la situación de que quieren acarrear una condición hasta el final para validar algo, también lo pueden hacer. Bueno, ¿dudas? Pasamos a la otra. ¿No? Bueno, Hacemos, profe. ok. Bien, vamos a ver hoy un tema bastante interesante que es arreglos unidimensionales, ¿sí? Que básicamente un arreglo es un conjunto de datos, ¿sí? Unas estructuras de datos que están dentro de una variable, ¿sí? En el caso que vamos a ver ahora, que son las unidimensionales, es una sola fila y varias columnas, ¿sí? ¿Por qué es unidimensional? Básicamente porque, recuerdan primaria, ¿cuántas dimensiones pueden haber? Primaria, secundaria. A ver, todos que estamos de moda y vamos al cine y nos ponemos los lentecitos, ¿en qué vemos? Tres dimensiones. 3 dimensiones, exactamente. Tenemos 3 dimensiones, lo que es alto, o sea, lo que es alto, largo y la dimensión de profundidad, ¿sí? Bueno, esas 3 dimensiones se pueden ver, y es más,
En los lenguajes se permiten trabajar con muchas dimensiones, pero en este caso unidimensional hace referencia a eso, a que es solo una dimensión, en este caso o X o Y o Z, de la cual vamos a trabajar infinidad de valores, las que queramos, pero solamente en una dimensión. ¿Sí? En ese caso, un arreglo tiene este tipo de estructura, ¿sí? Donde nuestra variable va a ser una caja enorme, ¿sí? Pero va a estar dividida dentro por diferentes celdas. ¿Sí? ¿Recuerdan la cajita que vimos la otra vez? Cada una de estas de la caja grande, o sea, mi variable, va a contener cajitas chiquitas que me van a poder permitir guardar diferentes valores, ¿sí? Yo cuando quiero hacer referencia a alguna de las cajitas, voy a hacer referencia a su índice, ¿sí? Yo voy a decir, del elemento, o sea, de toda esta estructura, no, perdón, del array, ¿sí? Que tengo, por ejemplo, no sé, a ver si más adelante tengo, acá. Bueno, explicamos más o menos los conceptos para que queden claros. Si yo quiero hacer referencia a una de las cajas, voy a trabajar con lo que es el índice, que básicamente me va a indicar la posición de la cajita que yo quiero utilizar, y el contenido va a ser mi elemento en sí, o sea, mi variable. Si nosotros vemos este ejemplo, ¿sí? Yo tengo que todo mi arreglo o toda mi variable es cajonera, ¿sí? Pero si yo quisiera ver el valor que tiene la caja 2 de mi cajonera, o sea, 0, 1, 2, tendría que hacer referencia a cajonera, corchete, 2. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo, quiero el elemento, quiero de la cajonera, índice 2, el elemento contenido. 2. Ujú. En ese caso, el elemento va a ser llave, o la llave que está dentro de la cajonera. ¿Sí? Entonces, yo, si dijera cajonera en este momento, estaría haciendo referencia a todas las cajas, pero si quisiera ver una caja en particular, tengo que poner entre corchete la posición, o sea, el índice de la caja que quiero ver en particular. ¿Sí? En este caso la 2. Sí, Y si en el arreglo ese que tiene ahí, usted llama a cajonera directamente, le muestra todas las variables que están adentro de cajonera, exactamente. ¿verdad? Sí, muestra Bien, todos los bien. valores. Sí, exactamente. Porque cajonera serían todos los valores, pero si yo quiero ver específicamente uno, tengo que hacer corchete, el índice, cierro corchete. ¿Bien? Básicamente es Perfecto. para que yo pueda generar una variable que contenga varias variables. ¿Sí? Dicho de forma bastante vulgar. ¿Quedó duda sobre este concepto? ¿Quieren que reveamos algo en particular? ¿Alguna duda sobre el concepto de array en sí? Cada una de esas cajitas son variables también, ¿no? Sí, 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 sí. Es una variable con variables. Y yo puedo hacer operaciones con cada una de ellas, ¿no? Claro. Pueden En ser vez de llamarla multiplicar. como cajonera, la llamás con cajonera sub 2 y le sumás, restás, multiplicás, lo que quieras. Ajá, perfecto. En vez de ingresar las variables una por una, podemos ingresar todas las variables dentro de cajonera o del array y ir llamando dependiendo de cuál necesitemos. Sí, pero también podemos generar para que se carguen dinámicamente también los valores. Así que para hacer la carga vamos a usar un for, ya van a ver cómo, pero podemos también, como dice su compañero, determinar valores fijos para cada uno de los valores de la variable, del array, para cada uno de los elementos del array. Profe, siempre empieza en cero Siempre empieza en 0. y puede contener caracteres, por ejemplo, de texto o una sola letra por cada cajoncito, por decirlo así.
Generalmente los arreglos, ¿sí? Si yo declaro un arreglo y todos son números, el arreglo completo tiene que ser de números. Pero sí puede guardar cualquier tipo de variable. Perfecto, gracias, profe. Ujú. O sea, si son todos strings, tienen que setear todos strings, si son todos números, tienen que hacer todos números porque es un arreglo de números, por ejemplo. Bueno, más adelante vamos a ver que con otros lenguajes, igual podemos probar acá a ver si permite multitipo en el array. ¿Por qué se llama arreglo o array? La verdad, desconozco, pero supongo porque es una serie ordenada de variables, igual lo buscamos. Arreglo, el arreglo. Profe, otra consulta. Sí, La cantidad de cajitas las podemos elegir, digamos, o ya sí. trae cierta No, cantidad. no. Ustedes cuando inicialicen la variable, o sea, cuando vieron que nosotros al principio del algoritmo decimos esta variable empieza en tanto, bueno, ahí cuando la variable sí o sí la vamos a tener que declarar al principio, que se llama, que es determinar la cantidad que va a tener. Entonces ahí nosotros decimos va a tener tanta cantidad. Ah, listo. Sí, generalmente cuando son registros infinitos, como el infinito entre comillas, como el que vimos recién, de que va a enviar la nota hasta que inserte un cero, se pone un número extremadamente grande y bobo, como 9.999. Entonces, pero siempre por lo menos en estos lenguajes se setea la cantidad, ¿sí? Perfecto. No sé. Arrays, arreglos, en realidad no encuentro una definición clara, sino las definiciones básicas de qué es un array y un arreglo, y el origen de la palabra. A ver. Etimología era, ¿no? Creo que es matemático el origen. De arreglar bien. Ujú. Secuencia de valores del mismo tipo, porque te permite de alguna forma arreglar los valores que sean iguales, ¿sí? Como en cajoneras o en subdivisiones, ¿sí? Pero Como viene hacer la palabra conjuntos. arreglar. ¿Ah? Algo así como hacer conjuntos de Claro, como variables. vieron cuando armamos conjuntos en primaria de números. En matemáticas estamos aprendiendo eso, los conjuntos. Conjuntos. Ah, están viendo números naturales. ¿Todo eso? No. Sí, algo así. Por ejemplo, en una variable podríamos buscar en dos arrays, podríamos buscar la unión de esos dos arrays, los complementos de esos dos arrays, esas cosas. Algo así nos explicó la profe. Sí. Sí, como diagrama de Venn. Claro, Claro, como un diagrama de exactamente. Venn. Ujú. Sí, ya vamos con el. Exactamente, un array es como un vector a nivel de matemática. Y sí, también en programación hay matrices, que son los arreglos bidimensionales. Pero sí, como dice Sole, los arreglos son como los vectores. En realidad también se le llaman vectores por una relación matemática, pero de aquí en adelante lo van a encontrar más como arrays. Pero es válido, es válido. Bueno, ya vemos un ejemplo. Vamos a verlo acá. Tuc. Básicamente, por ejemplo, si yo quiero declarar un array, lo vamos a llamar, por ejemplo, animales. Vamos a poner que sea un array de 4 elementos, ¿sí? Y lo que voy a hacer abajo es, por ejemplo, setear cada uno de esos valores, ¿sí? Cada uno de esos animales. Para yo indicar cada uno de esos animales, el valor que va a tener, tengo que decir animales, sub la posición que quiero asignar el valor, sub 0, y el nombre del animal, por ejemplo, perro. ¿Sí? Si yo quisiera setear el valor de la próxima cajita, animales, sub 1, lo voy a poner gato,
Lo vamos a hacer con 3. Y si yo quisiera setear el último, sub 2 va a ser igual a Paloma, por ejemplo. ¿Sí? De esta forma, acá arriba lo que estoy diciendo es voy a generar un array, ¿sí? Un arreglo de 3 elementos, ¿sí? Y abajo le estoy diciendo el elemento 1 va a ser igual a perro, el elemento 2 va a ser igual a gato, el elemento 3 va a ser igual a paloma, ¿sí? Profe, una Fíjense, consulta. sí, Los números le podrían poner animales 12 y contaría como dentro de esos 3, ¿no? No hace falta que cumplan un orden ni nada por el estilo. no entendí la pregunta. Ahí tenemos animales 3, dice el primer, cómo lo Sí, hiciste el arreglo. Y después dice 0, 1, 2, 3. En vez de 0, 1, 2, sí, 3 podría ser 12, 14 y 20, ponele. no, ¿No? porque no, cuando estoy seteando la dimensión, esto que ven acá es la dimensión del vector, estoy limitando la cantidad que va a ser en memoria, ¿sí? Entonces memoria va a guardar 0, 1, 2, nada más. A 0, 1, 2. El 3 no Claro, entraría tampoco, por más que no usemos el No. 0. Ujú. Ah, de 10. Sí, no sé si alguien iba a aclarar algo. no, creo que, o sea, lo que entendí de la pregunta que hizo también es, por ejemplo, si a perro, gato, paloma le podemos poner, por ejemplo, cualquier número. No sé si quería decir eso. Claro, sí, pero Pero en no, o este sea, caso va no por se índice. puede porque estamos seteando el... O sea, cuando nosotros determinamos la dimensión del vector, que es lo que tenemos acá, o sea, cuánto tamaño va a tener el arreglo o nuestro array, ¿sí? Estamos limitando a que va a ser de cierta cantidad el tamaño y siempre va a empezar en 0. Entonces De va a 0 ser a de 3. 0 hasta 3. Ajá. Pero el Sí, 3 Claro, no de va a nosotros podemos 0. incluir hacer porque son 3 elementos. podemos declarar un array, por ejemplo, no sé, de 10 y no llenarlos a todos, ¿no? Sí, se puede. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bien. Ahora si quieren, fíjense si yo, por ejemplo, pongo animales 0. Vamos, cuando yo haga referencia a animales 0, voy a estar haciendo referencia al elemento 0, que es perro. Por ende acá lo que me va a imprimir es perro, ¿sí? Esperen. Ahí. Vamos a... Cuando hagamos referencia a animales 1, vamos a estar haciendo referencia al segundo elemento de nuestro array, ¿sí? Que en este caso guardamos, o sea, seteamos un valor en gato, por ende nos va a mostrar gato, ¿sí? Y el tercero, que va a ser animales 2, le asignamos el valor paloma, por ende va a mostrar paloma. Si nosotros quisiéramos ver todos los elementos que tiene el array, directamente imprimimos animales, ¿sí? Si le damos play, espero que no se rompa. Instrucción no válida, no corresponde a un arreglo. Ah, tengo que igualarlo acá a 0, creo. No estaba mostrando el ejecutar, profe, cualquier cosa. No, estoy viendo porque me está tirando su proceso. Creo que hay que declarar como tipo string. Espera un cachito. Sí, acá fíjense que particularmente PCInt, para poder declarar un array, utiliza la palabra reservada de dimensión, ¿sí? Eso me he olvidado de setear, así que acá debería ser dimensión y animales 3. Pero creo que no me lo va a dejar. Subíndice para el arreglo. Faltan subíndice. ¿Por qué no me imprime todo el... Acá me pide sí o sí subíndice. Bueno, parece... Profe, creo que tiene que empezar por el subíndice 1 en vez del 0. No. Acá lo que me está diciendo en la línea 9 es que no puedo hacer referencia a todo el vector, ¿sí?
por algún motivo el lenguaje no me lo permite, para Y mostrar si todo el arreglo. le pone, digamos, los corchetes, Dimensión. pero no le pone nada. ¿Cómo? Si le pone los corchetes, pero no le pone nada, digamos. Revisamos. Claro, así. No, porque me lo toma fuera de rango. Ah, claro. Capaz es porque ya Eh, está llamando a todas las otras variables que tienen el array. a O ver, no, ¿cómo? No, lo empieza de 1. ¿Por qué lo empieza de 1? Bueno, si no empieza de 0, extrañamente empieza de 1. Control Z. No me deja deshacer. Porque está en ejecución. Sí, desaparece. Bueno, no. Vamos a tirar entonces. Al parecer, sepan que no es normal que empiece desde 1. Generalmente empieza desde 0. en Pero al Python empieza parecer, desde 0. sí, en realidad en todos los lenguajes empieza desde 0. Pero al parecer PCInt, para hacerlo un poquito más didáctico, empieza desde 1. ¿Sí? Normalmente los arrays empiezan desde 0. Pero bueno, acá según la sintaxis del lenguaje va a empezar desde 1. ¿Sí? Tiene 2 gatos ahí, profe. Sí, sí. Ah, 2 gatos. Ok. Ahí seteamos. Con perro. Y acá vamos a 3. Veamos ahí. Sí, esto no. Fíjense que me tiró error. Subíndice fuera de rango porque no tiene seteado nada. Esto no va a funcionar. Así que descartemos esto. Espera un segundito. Bien. Bueno, de última después lo imprimimos con un for para que vean. Fíjense. A ver. Fíjense que ahí cuando yo lo ejecuto, ¿sí? Dimensiono el array de animales en 3, o sea, va a ser de 3 elementos. El primero es perro, segundo el gato, el tercero es paloma, y después hago referencia a esos valores. Perro, gato y paloma, ¿sí? Si yo quisiera mostrar todos los elementos de mi array, a ver, me fijo porque creo que en la diapositiva más adelante va a estar. Una consulta, profe. ¿Cómo Sí. pone el signo del corchete? Shift y lo que está al lado de la ñ. Depende mucho del teclado, pero es Shift. Yo por lo menos lo tengo al lado de la ñ, a mano derecha. Generalmente está por ahí. Bien. Bueno, este es el otro tema. Vamos. Bueno, la muestro. Si nosotros quisiéramos, de alguna forma, recorrer todo este vector, ¿sí? Mostrar cada uno de los elementos, o sea, ir por el elemento 0, por el elemento 1, 2 y así, vamos a usar un for, ¿sí? En el for yo voy a determinar que va a empezar desde 0, ¿sí? Hasta la dimensión que tenga mi vector, en este caso mi array que es 3, y el incremento va a ser en 1, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es imprimir o mostrar en pantalla el animal vamos a poner coma, el incremental es i, el animal número tanto es, coma, animales. Y fíjense algo, yo acá en el índice puedo declarar un número finito, ¿sí? Por ejemplo 1, 2, 3, 4, etc. O puedo inclusive asignarle un valor de una variable o una operación. Podría tranquilamente decir i más 1
o i más 2, o ponerle i directamente, ¿sí? Entonces lo que va a hacer este for, en la primera vuelta i va a ser igual a 0, perdón, i va a ser igual a 1, por ende me va a buscar animales 1, ¿sí? En la segunda vuelta i va a ser igual a 2, por ende me va a buscar el valor de animales 2, en la tercera i va a ser igual a 3, por ende va a mostrar el valor de animales sub 3, ¿sí? Entonces, para poder recorrer lo que sería un arreglo, puedo usar un for, ¿sí? E irlo recorriendo elemento por elemento, ¿sí? Utilizando a la i, que es el incremento del for, como variable, ¿sí? Que va a ir como la variable que me va a permitir recorrerlo, ¿sí? No entiendo, profe, disculpe. Bien. ¿Recuerdan el for que vimos recién, no? Sí, sí, sí. Bien. Lo que hace el for básicamente es, si yo le añado los parámetros, ¿sí? Que va a utilizar, en este caso, Claro, tres va a veces. ir de 1 a 3, ¿sí? Y el valor de i va a ir variando de 1 a 3 conforme esto vaya rotando, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, en cada vuelta que yo dé en el loop, ¿sí? I va a ir incrementándose en 1 por este valor. Y va a ir mostrando 1, 2 y 3. Exactamente. Y si nosotros Bueno, acá hacemos reemplazo por la variable de i, en la primera vuelta i va a ser 1, va a dar otra vuelta, en la segunda vuelta i, como va a incrementar por el for, no va a ser 1, sino que va a ser 2. 2. Entonces acá en vez de ser sub 1, va a ser sub 2, y así sucesivamente. Hasta llegar a 3 y ahí termina. Y ahí terminar, exactamente. ¿Se entendió? Sí, Sí. profe, sí. ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ahí lo vamos sacando, sí. Bien. Fíjense que si, bueno, yo lo ejecuto, me dice el animal 1 es perro, el animal 2 es gato, el animal 3 es paloma. ¿Sí? De esta misma forma, también podemos hacer una carga dinámica. ¿Qué significa esto? Yo de esta forma puedo hacer que un usuario cargue un arreglo, ¿sí? Sin necesidad de decirle cargarme el sub 1, cargarme el sub 2, cargarme el sub 3 y así. ¿Cómo hago? Básicamente utilizo el mismo for. Esperen, ahí está. Pero, en vez de yo mostrar algo, voy a, en vez de yo mostrar al usuario los valores del array, le voy a pedir que me los ingrese, ¿sí? Ingrese el número, o ingrese el animal. Vamos a ponerle De su 1. preferencia. Sí, o de su preferencia. De su preferencia, ¿sí? En este caso, en vez de ser salida, va a ser entrada. Y lo que voy a hacer es decirle animales sub i, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que por cada vuelta, el valor que me va a ingresar por teclado se va a guardar, ¿sí? En la variable o en el elemento animales sub i, donde i va a ir cambiando, ¿sí? Entonces la primera vuelta, el valor que me ingrese por teclado va a ser animales sub 1. En la segunda vuelta, el valor que vaya a ingresar no va a ser 1 porque incrementó i, sino que va a ser 2. Y así sucesivamente hasta llenar el array, ¿sí? Sí. A ver, vamos a crear otro para que nos quede lo de arriba. Vamos a hacer en vez dimensión, razas, por ejemplo. Y acá le vamos a poner, en vez de animalitos, razas, para que le quede la carga. Razas, ingrese la raza de su preferencia. ¿Sí?
Bien, una vez que me cargue todas las razas, yo quisiera mostrarlas, entonces lo único que hago es copio esto de acá arriba, lo pego abajo, y en vez de acá tener una entrada, muestro una salida que me recorra razas. ¿Sí? Entonces, raza, coma, y, o sea, el número es, perdón, la raza, es, coma, razas, sub, i. Entonces lo que tengo arriba, para que quede un poquito más claro, es una carga, o sea, recorrer un vector para cargar, o un arreglo para cargar, y lo que tengo abajo es un recorrido para mostrar los valores del vector. ¿Sí? Pero para eso tendríamos que crear el arreglo razas también. Ya está. Ah, no lo vi. Así que bueno, si lo vemos, vamos a verlo con patitas. Bueno, la primera parte se ejecuta rápido. Ahí se está viendo. Bueno, imprime perro. Paloma hace el primero. El animal 1 es perro. El animal 2 es gato. El animal 3 paloma. Y ahora viene el de ingrese. Ingresa la raza de su preferencia 1. ¿Sí? Por ejemplo, Chihuahua. No sé si... ¿Cómo se escriba? No importa. Me pide que ingrese el segundo. Por ejemplo, Cocker. Que ingrese el tercero. Por ejemplo, Siames. ¿Sí? Profe, tengo un problema para hacerlo. ¿Le importaría si me puede ayudar a ver cuál es? Es que no logro hacer que funcione bien con todas las teclas y eso. Eso de lo que está escrito y así. A ver, ¿qué es, Valentín? Te escucho. Es que necesito compartir pantalla para que lo vea. Bueno, dame un segundito. Termino de dar el ejemplo este y resuelvo ahí una duda y ahí lo vemos, ¿dale? Bien. Bien, en el caso de que sea el mismo, ahí consulta un compañero, ¿qué pasaría si fuera el mismo array? Reemplazaría los valores, ¿sí? Así que si nosotros, en vez de razas, por ejemplo, ponemos animales y vuelvo a cargarlo, lo que estoy haciendo es modificar los valores de las variables. Bueno, en este caso, si ingreso Siames, fíjense, y después lo muestro, bueno, ese es el último que se ingresa, muestro los valores, la raza 1 es Chihuahua, la raza 2 es Cocker, la raza 3 es Siames. ¿Sí? Si ustedes imaginan todo eso que hicimos acá, son 3, 6, 9, son 9 impresiones de pantalla cada uno, son 9 variables, y son más, son 6 variables. Imagínense hacer todo esto sin la posibilidad de guardarlo en un arreglo. Sería bastante complejo. Entonces el arreglo lo que les va a ayudar un poquito a disminuir la cantidad de variables que sean del mismo tipo, ¿sí? Y de alguna forma cargarlos y mostrarlos de manera muchísimo más sencilla, ¿sí? Si hacemos, por ejemplo, el del promedio, podríamos hacer un arreglo de dimensión 3, ¿sí? Que me cargue las notas acá, y cuando me va cargando las puedo ir acumulando y después lo recorro y muestro el promedio, por ejemplo. O las notas que se cargaron, ¿sí? Más adelante vamos a ver que va a ser muy útil utilizarlo conjuntamente con las matrices para guardar información, que después voy a utilizar más adelante para programas un poquito más complejos. Pero quédense con la idea de que el arreglo me va a servir de alguna forma para almacenar más de un valor de un mismo atributo o de una misma variable, por ejemplo en este caso animales, que pueden ser similares con otras variables, ¿sí? Entonces lo que hacen es agruparlas, como dijo sus compañeros, en una única caja o en una única variable para poder accederlas después, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Quieren que probemos algo? Antes de que veamos lo de Valentín.
No. En el caso, por ejemplo, no sé, de los promedios, se tiene que Sí, sumar, por ejemplo, nota sub 1, nota sub 2, más nota sub 3, así, ¿no? sí, o directamente lo puedes recorrer con un for y sumás nota sub i más, pones un ejemplo, a ver si. Puedo usar un acumulador por ahí también. Claro, puedes acumular Bien. y hacer referencia con los índices. Listo. Entonces, acá pones, por ejemplo, podrías poner que el promedio, perdón, el acumulador, vamos a decir AC, es igual a AC más la nota sub i. Ahí, ¿sí? Entonces vas sumando la nota, la recorres con un for, la vas sumando y después la utilizas. Bien, bien, sí, lo entendí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Sé que al No, profe. principio es como medio enroscado, pero después más adelante van a ver que soluciona muchas cosas y sirve bastante. Inclusive hoy en día en el ámbito laboral yo sigo utilizando arrays y básicamente el mundo se mueve. No, no todo lo que es la parte de desarrollo utiliza bastante lo que son arreglos. Por la cantidad de datos cuando nosotros, por ejemplo, consultamos servicios, eh, no sé, una aplicación, les doy un ejemplo, Netflix. Netflix tiene que traer, vos con la aplicación tenés que ir y buscar en algún lado de algún servidor en la nube o en algún lado el listado de las películas. Todo ese listado de las películas, no me viene una película, otra película, sino que me vienen todas las películas juntas en un arreglo, ¿sí? Y yo con ese arreglo después, bueno, en el front o en lo que ve el usuario veo de qué forma gestionarlo y demás, ¿sí? Pero es un array, a fin de cuentas. En realidad es un JSON, pero tengan idea que es como un array, ¿sí? Entonces, hasta hoy en día este tipo de estructuras de datos se utiliza bastante. Bien, lo guardamos. Ahí te doy coanfitrión, Valentina, si vemos eso. Aún no puedo compartir. Ahí está. Mientras yo guardo, vaya compartiendo. Me aparece algo que se dice, esto detendrá la función compartir de la pantalla de la Sí, otra. sí, sí, no hay problema. Ponele que sí. Básicamente está diciendo que yo voy a dejar compartir y vas a pasar a compartir vos. Aquí está lo mío, ven en el Sí. código. Tuve que borrar los números, pero volvió a tomarse en cuenta. El problema aquí es el de escribir y el de ponerlos. Los Parece que ya no. corchetes. Ujú. Sí. Bueno, los corchetes se ponen tocando la tecla Shift y al lado de la ñ, no sé si los ves. Sí, los veo. Bueno, tenés que poner el de la izquierda para agregar uno y el de la derecha para agregar el otro. Tenés que Ahí mantenerlos está. despacitos. Ahí está. Ya ahí. Ujú. De esa forma. Bien, pero que Buenísimo. esto resuelve una parte del código, no me resuelve lo de escribir. Pasa que pusiste mal en animales. Te falta- Animales. Le pusiste animles. Ajá. Sí, eso La debe A. ser lo que Y causó la es falla. viste ahí que pusiste llaves, es corchete y. O sea, Cierto. ahí en las llaves 1 es corchete y. Ujú. Ya dentro, en vez del 1, ponele una I.
Ujú. Y ahí quedaría. Y arriba en el escribir también te faltaron los corchetes, en los de arriba. Que En quizás los de esos. arriba. Ah, Los mira, tres. ahí en el I, viste, el animal, coma, I, ajá, ahí te falta otra comita. ¿Una coma alta o baja? Baja, ahí está. Bien. Gracias. Y ahí fíjate que te faltaron los corchetes también. No, en En el escribir realidad los tercero también hay animales. en realidad los corchetes se fusionaron porque lo hice en bloques. Así Ah, que eso pasa. O sea, que se bueno. convirtieron en cubos. Ah, Bien. es verdad. Gracias. Se hicieron cubitos. Bueno, cualquier cosa, si te llega a fallar de ahí, en vez de cambiarle el cubo, cámbiale por corchetes. ¿Dale? Bien, gracias. No, de nada. Profe, una Bueno, preguntita. sí, Sí o sí tiene que poner corchete. Si pone llave, no no, es lo mismo, no paréntesis, así no. no, Sino que no. corchete. Exactamente. Ah, Sí, ok. llaves se utilizan, pero más adelante cuando trabajemos con algo que se llama JSON, o en Python también lo que es la parte de diccionarios y listas, ahí se utiliza, pero acá en este caso no, solo corchete. O sea, si queremos hacer referencia a índices, siempre es corchete, pero podemos guardar elementos que tengan llaves. De 10. ¿Se Buenísimo, entiende? gracias. Sí. Sí. Arreglos. Mánquenme un cachito. Bien. Arreglo. Array, ejemplo. Bien. Bueno. ¿Quedó claro este tema? O más o menos, pero por ahí, a ver, lo que tienen que entender de que el array les va a solucionar problemas cuando son valores que tienen similares características o son todos iguales. Por ejemplo, cantidad de animales en un lugar y que son varios lugares que comparten el mismo atributo, por ejemplo, cantidad de notas, o, perdón, valores de notas, o por ejemplo, los lados del triángulo, cuando veíamos los triángulos, esos lados los pueden insertar en un array, si son prácticamente lados, o sea, son todos iguales, nada más que cambian las medidas. Bueno, en esos casos pueden reducirlas a un grupo y trabajarlas en arreglos, ¿sí? Con lo que venimos viendo, pueden revisar si hay alguno de los ejercicios que hayan visto con Matías o que vean en lo que es el campus y verificar si pueden reducirlo de alguna forma o mejorarlo a través del uso de arrays. ¿Sí? Es una muy buena práctica porque les va a ayudar a entender de qué forma podría ser un poquito más óptimo o más simple a la vista el algoritmo que vienen desarrollando. ¿Sí? Bien. Veamos con qué sigo. Bueno, básicamente acá lo que verán es un ejemplo de carga, ¿sí? En lo que es pseudo lenguaje. Básicamente lo que hacemos es escribir cada uno de los elementos, como vimos recién, y aplicar un for. No, pero no es carga dinámica esto, es carga normal. Bueno, ya vimos cómo hacer referencia a cada uno de los elementos con la carga normal. Bien. Ah, y acá está la carga dinámica. La carga dinámica, como vieron recién, es con un for, ¿sí? Que básicamente se va a ejecutar por la cantidad de elementos que tenga mi array o mi arreglo, ¿sí? Y para poder mostrarlo, se va a realizar de la misma forma, ¿sí? A través de otro bucle con la cantidad de elementos que tenga, ¿sí? ¿Qué hora es? Y media. Bien. El otro tema que sigue, a ver si lo podemos ver ahora.
es el método de la burbuja, que es algo que podemos llegar a utilizar para ordenar elementos, ¿sí? Pero por el tiempo, bueno, vamos a ver si llegamos. Tienen clase después, ¿no? Sí, Porque es un profe. tema bastante, Sí, profe. bastante profe, pesadito tenemos y necesito que lo veamos. Dame un cachito. Si no podemos hacer ejercicios, San Expedito ruega por nosotros. No, lo que podemos hacer de último es un ejercicio aplicando lo que vimos hasta ahora y ya un poquito más fresco lo vemos el miércoles, porque básicamente para que entiendan el método de la burbuja, lo que aplica, ¿sí? Es un algoritmo genérico que me sirve para ordenar valores, ¿sí? Dentro de un array. Por ende va a aplicar for's, va a aplicar whiles, do whiles, y encima va a aplicar banderas y variables pivot para ir alternando valores entre uno y otro, ¿sí? Entonces para eso necesito que estén fresquitos y no sé cómo van a quedar para después para la clase. Se ve muy complicado. Sí, yo creo que mejor vemos algunos ejemplos o si tienen alguna duda lo podemos ir sacando ahora para que ya quede un poco claro los temas, ¿sí? Sí. Bien, lo que podemos hacer, no sé si quieren que probemos algo, alguna duda en particular que tengan con los arreglos. Profe, ¿no se puede hacer más ejercicio con los arreglos? ¿Cómo? ¿No se puede hacer más ejercicio con los arreglos? O sea, ejemplos, como para dejar bien este tema. Sí. Sí, igual la práctica la van a ver muchísimo con Matías, pero ahora si quieren podemos ver algo un poquito más accesible para que vayamos entendiendo el concepto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer... ¿Por qué no tiene un reinicio? Siempre cuando trabajen con arreglos, les recomiendo que guarden esto, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Básicamente va a ser una base que ustedes van a tener para todas las cosas que hagan, donde van a definir el arreglo que van a tener, la cantidad y dos for's, ¿sí? Que básicamente cada uno de los for's nos van a permitir uno cargarlo y el otro mostrarlo o procesarlo de alguna forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, si quieren, es ver el tema del promedio, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es generar un arreglo de notas, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito más dinámico. Las notas no van a ser fijas, sino que le voy a permitir al usuario que me ingrese la cantidad de notas, ¿sí? Entonces le voy a decir escribir o ingrese cantidad de notas, ¿sí? Y ahí le voy a permitir que me ingrese la cantidad. Generalmente la cantidad se define como n, como el NBS y demás. Si quieren definirlo de otra forma lo pueden hacer, ahora lo vamos a aplicar con n, ¿sí? Entonces yo le digo, ingréseme la cantidad de notas, y acá abajo, con las notas voy a dimensionar mi vector. Con la cantidad, perdón, voy a dimensionar mi vector, ¿sí? Si me ingresa 3, la dimensión de mi vector va a ser 3. Si ingresa 4, la dimensión de mi vector va a ser 4. Esta dimensión la puedo aplicar inclusive en los for. Puedo decir que sea hasta n, ¿sí? Que vaya de 1 en 1. Y así lo hacemos de una forma mucho más genérica. ¿Qué significa esto? Que yo ya teniéndolo de esta forma ya puedo utilizarlo para otros ejemplos y demás. Bien, entonces lo que le voy a decir en el primer for, que va a ser el de la carga de todo mi arreglo, es que me ingrese las notas, ¿sí? Ingrese la nota, número, tanto, y la voy a ir guardando en notas, ¿sí? Por cada vuelta que dé el for, iba a ir incrementándose en 1, como vimos anteriormente, y me va a ir permitiendo insertar los valores del arreglo, ¿sí?
En la primera me va a permitir insertar el primer valor. En la segunda vuelta, como iba a incrementarse en 1, iba a ser 2, me va a poder permitir ingresar en el valor 2. En la tercera vuelta, como iba a ser igual a 3, me va a permitir ingresar el valor 3, y así sucesivamente, ¿sí? Una vez que me ingrese todos los valores, ¿sí? Supongamos que es tengo yo mi libreta, y voy anotando cada uno de los números, ¿sí? Después de que anoto todos los números para calcular el promedio, ¿qué debería hacer? Comenzar a sumarlos. Claro, y para sumarlos lo que hago es ver cada uno de esos números, ¿sí? Y los voy sumando. Para ver cada uno de esos números, vamos a hacer, o en este caso vamos a utilizar un for, que lo que me va a permitir es de alguna forma ir viendo qué valores tiene en cada uno de esos cuadritos. A ver, me esperan un segundito. Quiero ver si puedo conectar algo. Ahí vengo. A ver si esto está funcionando. Parece que sí. Bueno. Espera un cachito. A ver. ¿Se escribe? Sí, bien. Bueno. Vamos a... Disculpen si es feo. Este va a ser mi array notas. No supongo que es una S. ¿Sí? Lo que me va a permitir esta primer parte, ¿sí? Este que tenemos acá, básicamente es que I vaya... No sé si alguien está escribiendo algo. Sí, Andrés, dígame. Inge, una consulta. Sí. Ahí, usted el arreglo, ¿cierto? Le pone I, ¿cierto? Sí. Lo denomina I. Las variables que están abajo, L, L, N, son así o al azar, digamos. ¿Y esas son 3 únicamente o puede haber más? ¿Cuál variable es? LLN. Ah, esto, No, lo de del acá del for es. for. Ajá. En el for, el primer valor, ¿sí? Va a ser el valor inicial que va a tener I. Sí. El segundo valor va a ser en cuánto va a incrementar. Sería el incremento. ¿Sí? Y el tercer valor es hasta cuánto se va a incrementar. Ah, Sería el bien. tope. Pero siempre son 3, ¿sí? ¿Ese valor se lo ingresa cuando uno lo programa en forma manual o tiene algún... Estos 3 Claro, se los pueden... desde L hasta N sería. Es como, Son 1. Son uno. Es 1. como los 1, 1, límites N. de matemática. No, es 1, 1 y N. N, en realidad lo estamos insertando acá, lo estamos ingresando acá. Disculpe, no, entonces la vi mal yo. No, es 1. Bien. Sí, básicamente pueden escribirlos a mano, como ustedes consideren, o pueden asignarle valores de variables, sin ningún problema. Genial. Gracias, profe. No, de nada. En ese caso, fíjense qué es lo que va a hacer este bucle que tenemos acá, este acá. Lo que va a hacer es que en cada vuelta, en la primera vuelta, el valor inicial de I va a ser 1, ¿sí? En la segunda vuelta, como 1 se va incrementando, como I se va incrementando de a 1, va a ser igual a 2. En la tercera vuelta, como I se incrementa en 1, y antes era 2, va a ser 3, ¿sí?
El tope, en el caso que sea 3, por ejemplo, n igual a 3, el tope, en este caso va a ser 3, me va a indicar que si i se va a incrementar en 4, ya está, que lo corte. Entonces siga para abajo. ¿Sí? Entonces solamente va a repetir esto que está acá adentro, o sea, esto, cuando i sea igual a 1, 2 o 3. ¿Sí? En cada uno de estos ciclos que vaya haciendo el for, acá lo que va a pasar, vamos a borrar un poquito para que no les quede tanta mugre acá. ¿Está usando una tableta digitalizadora? Sí, compra necesaria, muy necesaria. Buenísimo. Sí, por eso. Lo que pasa es que no la conecto porque, no la tenía conectada porque las clases después de acá en adelante es como que es más código que explicación, la dejé olvidada.